Bienvenidos a Vivir con Otra Visión. Hoy te voy a estar contando el para qué llegan a mis sesiones tantas personas de la colectividad judía. Algo que estuve contando en mis historias de Instagram, que si estuviste ahí revisando, sé que tenés ganas que ya te cuente porque los vengo ahí contando y no digo mucho porque es una historia bastante larga, pero la voy a tratar de simplificar lo mejor posible para que vos la entiendas. Como muchos saben, yo tengo una discapacidad visual a raíz de una enfermedad que se llama maculopatía, ¿sí? Se me afectaron ambos ojos, ¿sí? Toda la parte central no tengo visión, veo para los costados, para arriba y para abajo. Esto me pasa desde los 28 años, o sea que no nací de esta manera. Y la historia que les voy a contar acerca de la colectividad judía, ese para qué tengo tantas personas en mis sesiones últimamente que son de la colectividad judía, tiene que ver con mi historia personal. Entonces, si tenés ganas de saber qué es lo que tiene de relación y que tiene que ver conmigo, ¿no? Esto que es como una señal, ¿sí? Yo siempre les digo a mis consultantes, ustedes saben que yo me dedico a la bioneuromoción, biodecodificación, enneagrama, registros akáshicos, vidas pasadas, bueno, todo esto que es apasionante, ¿sí? Y que estudiamos a través de todo esto el árbol genealógico, hacemos análisis del transgeneracional, ¿sí? Bueno, yo también, como soy muy curiosa, también obviamente yo en primer lugar estoy buscando todos esos para qué, ¿no? Sigo buscando, así como encontré muchísimos para qué que me han ayudado a sanar interiormente mis heridas, ¿sí? Tanto emocionales como biológicas. Bueno, aquí se presenta otra situación de para qué, ¿no? De para qué me pasa lo que me pasa. Y yo siempre les digo a mis consultantes, observen, miren las señales. Bueno, en estas últimas horas las señales han sido impresionantes. Entonces, es maravilloso entenderlo y comprenderlo. O sea, obviamente que esto se trata de creer. El que no cree no va a poder llegar a entender esta información que hoy les voy a brindar. Y bueno, no pasa nada, porque yo también estuve de ese lado en donde yo era súper escéptica, no creía nada, era súper racional, entonces todo esto me parecía que era una pavada, ¿sí? Pero bueno, en algún momento cambió mi percepción de todo esto, obviamente que tiene que ver con este camino de encontrar sanación, ¿sí? Interna. Me estaba enfermando muchísimo, no solamente perdí la visión, sino que tuve otras enfermedades también que me acompañaron en mi día, pero hoy me voy a centrar más que nada en esta parte de lo visual, ¿sí? Entonces, imagínense que de los 28 años que la medicina tradicional me está diciendo usted tiene maculopatía, es degenerativa, es discapacitante, no se puede curar, no hay nada para curarla, usted perdió la vista y se va a quedar así, y es más, va a seguir avanzando. Entonces es realmente como súper limitante, ¿no? Creer que esto es así. Entonces yo quise encontrar una nueva visión, ¿no? Una nueva visión de todo esto, y creo que por eso me puse a estudiar todas estas terapias holísticas que hoy brindo, que la realidad, sinceramente, yo las estudié para mí primero, para poder aplicarlas en mí, para poder entender, para poder sanarme, para poder sentirme mejor, y de hecho lo logró. O sea, hoy realmente soy otra persona. O sea, el que me conoció hace 10 años atrás y ve quién estoy siendo hoy, esta Analia nueva, no entendería qué pasó en mi vida, pero tiene que ver con todos estos conocimientos que fui adquiriendo, que fueron llegando a mí, y creo que también tienen hoy un sentido. Bien, entonces, hace 2 días una consultante me pregunta, Ana, ¿vos sabés el para qué te llegan tantos judíos a tus sesiones? Ella fue mi primera consultante judía, que también decodifica, que se llama Hannah. Así que le mandamos un besito a Hannah, porque ella me hizo esa pregunta hace 2 días, me regala esta pregunta en la que yo le respondo, vos sabés que yo me vengo haciendo esta pregunta ya hace bastante, pero en las últimas semanas me vino resonando mucho más porque empecé a estudiar una especialización en vidas pasadas, y donde había un ejercicio en donde se me hacían muchas preguntas de vidas pasadas y con qué cosas me sentía a gusto, con qué cosas no, qué cosas me resonaban acá, qué cosas me resonaban allá. Y bueno, una cosa y la otra, sentía como que esta pregunta del para qué,
¿sí? De para qué estaba teniendo a tantas personas de religión judía, estaba resonando. No va que Hannah va y me dice me pregunta esta pregunta, me dice esta pregunta y bueno, nada es casual. Tomo la pregunta de ella y empiezo a investigar. ¿Por qué empiezo a investigar en mi árbol? ¿Sí? ¿Por qué empiezo a investigar en mi árbol? Porque yo sabía que había una historia en mi árbol. Una historia que tiene que ver con alguien que es mi abuela paterna, que se llama Inocencia. Y creo que muchas veces lo conté, pero para los que no me siguen desde antes, a través de lo que es la biodecodificación y el estudio del árbol genealógico, lo que hacemos también es encontrar a quienes estamos representando, ¿sí? De quiénes somos dobles, de quién estamos ocupando ese lugar, aquellas cosas que no trascendieron y que hemos heredado. Bueno, en mi caso particular, tiene que ver con mi abuela Inocencia. Entonces, siendo doble de ella, recibo mucha energía, ¿sí? Muchas cosas que ella no pudo sanar, emociones que quedaron reprimidas en su interior, aquellas cosas que no pudo de alguna manera trascender. Aquí estoy yo, su representante, para poder sanar. Entonces digo, bueno, ¿qué tiene que ver los judíos, mi pérdida visual, mi abuela Inocencia? Sí, y ustedes también obviamente se deben estar preguntando qué tiene que ver, cómo llega a unir todo esto. Bueno, espero que ser clara, porque es tanto la información que quiero resumirla para que quede clara, no hacer tanto contenido, pero bueno, espero poder lograrlo. La realidad es que mi abuela Inocencia nunca fue reconocida por su padre, ¿sí? Su padre nunca le dio su apellido, nunca la reconoció. Mi abuela tiene el apellido de su mamá, ¿sí? Como si fuera hija de madre soltera, ¿sí? Pero este padre, que era una persona alemana, ¿sí? Un inmigrante de Alemania que llega en 1870, ¿sí? Mi padre me había contado cuando yo era niña esta historia, así que yo ya tenía esa historia de que mi abuelo, mi verdadero abuelo, el padre de mi abuela Inocencia, era alemán. Así que si ustedes ven mis rasgos, yo siendo doble de mi abuela, y si les muestro una foto de mi abuela, que acá se las pongo, bueno, es obvio que aparte de ser doble por fecha de nacimiento, tenemos un parecido físico. Y obviamente que si ustedes ven a mis padres, no tienen nada que ver con mis rasgos, ¿sí? Y tampoco soy adoptada, ¿sí? O sea, hay algo, pero esto así, de los ojos claros, el pelo medio rojizo, tez tan blanca, bueno, no es particularmente, tiene que ver con alguna nacionalidad, que tranquilamente podría ser, no sé, italiana, española, no sé. Pero bueno, yo sabía que había ahí una historia con la descendencia alemana. Entonces me pongo a indagar mucho más, ¿no? Entonces, claro, ahí me empiezo a dar cuenta que yo soy doble de mi abuela. Mi abuela seguramente ha vivido esto como un gran disvalor, ¿no? Con tristeza, con mucha pena, con mucho dolor, el hecho de no haber sido reconocida, ¿no? Desde su niñez, tal vez hasta de su adolescencia, el ser no vista por su padre, el no ser reconocida, el no, de alguna manera, ser invisibilizada. Miren todas las palabras que estoy hablando y que tienen que ver con la visión, ¿no? Y que tiene que ver con toda la parte de energía masculina, ¿no? Mi propio padre no me reconoce, ¿sí? Y la energía masculina se representa siempre en el lado derecho. O casualidad o no, porque las casualidades no existen, como siempre les digo a mis consultantes, mi primer ojo que se afecta es el derecho. ¿Cuándo se me afecta mi ojo derecho? A los 28 años. ¿Qué le pasa a mi abuela a los 28 años? Tiene una hija, ¿sí? Una hija, a los 28 años yo también quedo embarazada, ¿sí? Ella tiene una hija, yo pierdo la visión y yo a su vez quedo embarazada. Miren cómo está este útero, ¿sí? Tan activo con mi abuela, ¿no? Con mi doble. Entonces, voy a prolijar. Yo quedo embarazada, pierdo la visión del ojo derecho, energía masculina, ¿sí? Y mi abuela justo también es madre de una niña, ¿ok? Bien. Y bueno, nada, y todo lo que tiene que ver con lateralidad izquierda, agrego, tiene que ver con la energía femenina, con lo emocional, ¿sí? Con los sentimientos, con lo artístico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿sí? La abundancia, todo
lado izquierdo. A los 31 años se me afecta el ojo izquierdo, y a los 31 años mi abuela pierde, ¿sí? Fallece esta nena de que hablé recién. Ella, la nena que tuvo a los 28 años, fallece cuando ella tiene 31. O casualidades no existen, yo pierdo, se me afecta este ojo. Fíjense cómo hay una conexión terrible con mi abuela, ¿sí? Y claramente la pregunta era el para qué las personas judías llegaban, ¿sí? A mi consulta, ¿sí? Bueno, ellos tienen mucha historia con Alemania, ¿sí? Toda la historia de dolor, del Holocausto, ¿sí? Creo que el común denominador que tenemos ahí es justamente Alemania, ¿sí? Alemania que no reconocía a los judíos, que es más, los expulsaba, y todo el horror que se vivió en el Holocausto. Y claramente a mí me estaba pasando lo mismo. Una persona, ¿sí? No reconocía a mi abuela, ¿sí? ¿Y quién era esta persona? Justamente un alemán, ¿sí? O sea, como el no reconocimiento está en los dos lados, hacia las personas, la colectividad judía, ¿sí? El no reconocimiento, donde Alemania, estaba toda la ideología nazi, ¿sí? Y el no reconocimiento a alguien de mi clan, ¿sí? Alemania no, ¿sí? En esta representación de este hombre que no reconoce a mi abuela, es este hombre desconocido que no, que excluye, que desvaloriza, que no le da lugar en su clan. ¿A quién? A mi abuela, de quien soy doble. ¿Van entendiendo la historia de lo que es? Bueno, yo siempre les digo a mis consultantes, fíjense en las señales que les llegan. Las señales son muy importantes porque las señales van a certificar de alguna manera. Las señales pueden ser cualquier cosa, desde una mariquita que se te posa en tu almohada, desde una planta que por casualidad empiezan a nacer en tu patio, desde cualquier señal, desde chiquita hasta grande, puede ser algo muy importante. Y justo estaba hablando ayer con Hanna de todo esto que había encontrado y la conexión, ¿no? Porque yo siento que Hanna de alguna manera, y a través de todas las personas que ella me recomienda, ¿no? Con Lian, con Facu, con Cande, con Marisela, bueno, todas estas personas que hoy son mis consultantes, a quien les mando un beso enorme a todos, porque gracias, creo que ellos también me permiten de alguna manera consolidarme, ¿sí? Y poder sanarme y trascender todo esto que tiene que ver con el rechazo, ¿sí? hacia mi abuela, ¿no? El no haber sido reconocida por su padre, y el hecho también de que ellos como comunidad también sienten el dolor de haber sido rechazado por su país, ¿no? Por el Estado, ¿sí? Que el Estado también, si lo ponemos como figura, el Estado vendría a cumplir la función de padre, ¿sí? Entonces miren las relaciones que encuentro yo aquí, y de alguna manera yo ayudándolos a ellos, ¿sí? Ellos también me ayudan a mí, porque fue como un ida y vuelta, una sinergia, ¿sí? Ellos me traen a mí esta historia, porque yo, si Hanna no me hubiera insistido, la verdad que tal vez sí sabría que era doble de mi abuela, pero no hubiera indagado o prestado tanta atención como le estoy prestando en este momento. Y creo que de alguna manera nos une el mismo dolor, ¿no? El dolor que su comunidad tiene con respecto al Estado nazi alemán de ese momento. Y de alguna manera, si bien este señor, el padre de mi abuela, no era nazi, porque él llega en 1870, mucho antes de aquella guerra mundial, lo cierto es, bueno, que hay aquí una conexión, ¿no es cierto? El no ser reconocido. Entonces, me parece maravilloso encontrar estas cuestiones también como para darme cuenta qué es lo que necesita sanar mi abuela, ¿sí? Es justamente la pérdida de su hija, ¿sí? Y la pérdida, o el no reconocimiento, voy a decir mejor,
que tiene que ver con un conflicto de identidad, ¿sí? Un conflicto de identidad. Cuando hablamos de conflicto de identidad, hablamos de alguien que, por ejemplo, no fue reconocido, porque yo no sé quién es mi padre no me da el apellido, mi padre no me reconoce, mi padre no me da el lugar, no me da el espacio. Entonces, esto es lo que le pasaba a mi abuela, y es lo que de alguna manera tengo que yo sanar o trascender, ¿sí? Trascender, porque en realidad yo no me tengo que hacer cargo de esta historia, sino que ahora yo estoy empezando a liberar, a darme cuenta de toda esta experiencia que vivió ella. Así que gracias, abuela Inocencia, ya lo entendí, ya lo puedo ver, lo libero, y a través de esta liberación también sé que voy a sanar mi visión. Estoy completamente segura de esto, porque lo siento y ya puedo también, incluso tuve algunas muestras de mejoría en mi visión. Y hay un consultante que siempre me dice, ¿esto es para creer o reventar? No revientes, vos creé, porque la mente es muy poderosa, la mente, así como tiene el poder, ¿sí?, de haberse enfermado, también tiene el poder de sanarse, y en esto estoy creyendo yo, y creo que habrá una posibilidad de este lugar, que obviamente hay gente que puede decir que estoy totalmente desquiciada y loca, y está bien, porque yo también estuve en ese espacio donde no creía de nada, y está bien que lo sientan así si hoy no lo pueden entender. Señales pueden llegar de todas maneras, de todas las formas, ¿sí? Y yo digo, bueno, ¿qué señales me puedes mandar, abuela, de lo que estoy atando, en estos cabos que estoy atando con respecto a mi visión? Me puedes mandar para que yo lo pueda entender bien, ¿sí? Bueno, mientras estaba hablando con Hanna, con esta consultante que profesa la religión del judaísmo, me entra un mensaje de un abogado. Justamente yo soy abogada, ¿sí?, que representa obviamente la justicia. Me habla un abogado que cuando guardo su contacto, ¿sí?, me aparece una frase que la voy a leer porque la verdad que no sé cómo se pronuncia, seguramente la estoy pronunciando mal porque es en alemán. Cuando guardo el contacto decía, en vez de poner su nombre, que a veces aparece Carlito, Juancito, María, ¿no? Aparece esta frase en alemán, Herr Unbekannt, que la voy a escribir acá. Esta frase, acá les muestro también la captura de pantalla de lo que les estoy diciendo, que es la prueba de que es cierto. Y yo digo, ¿qué significará? ¿Por qué me está llegando esto? ¿No? ¿Cuál es la señal? ¿Qué significa? Le pregunto a esta persona qué significa, más allá que yo también la busqué, ¿no? Lo primero que hice fue googlear, pero le pregunto, ¿sí? Y me contesta que su abuelo era alemán y que siempre utilizaba esta frase, que significaba señor desconocido. Y acá me cerró todo, porque sí, es algo que justamente experimentó mi abuela, que su padre era un señor desconocido. Bueno, yo no sé qué más quiere que les diga, pero dije, bueno, esto es un montón, ¿no? Como, imagínense cómo estaba yo en ese momento. Al rato, ¿sí?, me habla alguien que quiere hacer el rito del útero, que como saben, los invito, el 25 de septiembre voy a estar dando una sanación del rito del útero, ¿sí?, para nuestro linaje femenino de nuestra familia. Y, oh casualidad, esta persona, cuando me dice que quiero hacer el rito del útero porque quiero sanar y qué sé yo, qué sé cuánto, oh casualidad, cuando voy a guardar su nombre, aparece esto. Su nombre, que es Vanina, más un Preslet. Un Preslet es una galleta que es de origen alemán, ¿sí? Entonces, digo, abuela, ya entendí. Me mandaste un montón de señales. Entiendo que estoy en el camino correcto. Así que todo esto se los quería contar. No sé si se entendió. Espero que sí. Pero me emociona mucho entender todo esto que tengo que todavía seguir trabajando. Porque nada, empecé a ver ahora toda esta situación.
Y si bien, como les conté, mi visión está mejorando un montón desde que empiezo a entender un montón de cosas de mis heridas que cargo, de mis heridas que son mías, de mis heridas que son de mi familia, heridas que son de mi transgeneracional. He logrado una mejoría también en mi visión y no sé cómo, pero yo sé que en el 2025, que es la fecha en que se me vence el certificado de discapacidad, yo no lo voy a renovar. Estoy segura que no voy a tener más discapacidad visual, o por lo menos no voy a tener más maculopatía. Ahora, el cómo todavía no lo sé. Tengo que seguir trabajando en mí, seguir despertando todos estos inconscientes que habitan en mí. Así que lo único que puedo decir, gracias Abuela Inocencia por mandarme toda esta información. Gracias Hanna, gracias a todos mis consultantes, obviamente de la colectividad judía, que los amo y que me han abierto y me tratan amorosamente, que también sanamos un montón de heridas desde ese lugar, porque seguramente mi abuela vivió en rechazo, ¿no? Con todas estas cosas. No sé a ciencia cierta, la verdad, si este hombre era judío, la verdad que no lo sé. Puede ser, puede que haya sido judío, no lo sé. Podría ser como la pieza ahí que falta como para unir también más esto, pero sí hay como una conexión entre los judíos, Alemania, mi abuelo, alemán, bueno, todo esto, y que creo que, bueno, es una forma de verlo, que es justamente esto, ¿no? Resignificar nuestras historias, empezar a entenderlas, darle el sentido que tienen que tener para poder, obviamente, liberar todo aquello que haya que liberar del árbol, que lo tiene tal vez enfermo, y que una vez más puedo reafirmar que el árbol genealógico es nuestro tesoro y que hay que observarlo. Así que los invito a que sigan indagando, ¿sí? En el para qué les está pasando lo que les pasa, porque todo puede venir de una pregunta como esta de Fuego Disparadora: ¿para qué vienen personas judías a mis sesiones? Y ahí, armando todo, pueden seguir ustedes también, de alguna manera, hacerse preguntas disparadoras que los lleve a entender lo que les está pasando. Y si necesitan, obviamente, acompañamiento, aquí me tienen con distintas conocimientos, distintas formas de poder ayudarlos a través de herramientas muy, muy, muy poderosas. Esto es todo, esto es lo que les quería contar. Gracias por estar ahí, gracias por aguantar a los que tenían las ganas de que les comparta mi historia. Y no te olvides, obviamente, de suscribirte a mi canal, porque como saben, siempre comparto un montón de material de valor para que ustedes también puedan trascender todo aquello que tengan que trascender. Así que gracias, 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 y nos volvemos a ver en un próximo video.